Buenos días, buenas tardes, buenas noches y linda madrugada a todos. Espero que estén bien donde sea que se encuentren. El día de hoy daremos inicio con nuestra revisión de los capítulos de la sección de biología para el examen PCCNS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este primer capítulo tocaremos el tema de las teorías que han habido del origen de la vida. Es muy importante que tengamos en cuenta de dónde viene la vida, cuál fue su inicio, de dónde y cómo ha ido desarrollando la humanidad su pensamiento en torno a este tema. Antes de comenzar, me gustaría poder comentar unas generalidades acerca de este examen. Primero, antes de poder hacer este examen, creo que de 7 de la mañana hasta 11:30 de la mañana tendrás que hacer la PAA, tendrás que hacer ese examen que tiene una parte matemática y tiene una parte de español. Luego tendrás que hacer de 1 a 4 de la tarde, tendrás que hacer este examen PCCNS, la prueba de conocimientos en ciencias naturales. Este examen se divide en tres partes, se divide en la sección de biología, se divide en la sección de química y se divide en la sección de física. La sección de biología, que es la que estaremos revisando, es la más cara, es la que tiene más puntos. Creo que son unas 60 a 80 preguntas, por ahí está el número, la verdad no recuerdo ya, han pasado 4 años desde que hice el examen y todas las preguntas son de selección única. Entonces, no hay excusa, no se puede dejar ni una pregunta sin responder. Todas hay que responderlas aunque no estemos seguros de las respuestas, porque siempre hay, aunque sea un 25% de probabilidad para sacar las buenas. Luego la sección de química tiene unas 40 preguntas, unas 40 a 50 preguntas, también de selección única. Y por último la sección de física que tiene unas 20 preguntas, también de selección única. Es muy importante que le pongamos énfasis a la parte que tiene más puntos del examen y es la sección de biología. Es lo que estaremos revisando en este segmento del canal. Entonces, la guía nos indica que revisemos la primera teoría, y la primera teoría es el vitalismo. El vitalismo es una teoría protocientífica. Cuando nosotros miremos el prefijo proto, pensemos en primitivo, siempre, en primitivo. Eh, y esta teoría protocientífica intentaba explicar la naturaleza de la vida, intentaba explicarla de una manera en que hay una fuerza vital, hay como una energía vital, y esto es lo que nos hace seres vivos, lo que nos diferencia de materia inerte, materia que no está viva, de lo vivo es una fuerza vital. Esa es una palabra muy importante que tienen que tomar en cuenta. Cuando miren fuerza vital, eso es igual a vitalismo. Y esta fuerza vital controlaba el desarrollo del organismo y esta fuerza vital tenía propiedades vitales y estas propiedades vitales excluían, no incluían para nada propiedades químicas ni propiedades físicas. Esta teoría fue impulsada por este caballero que podemos ver aquí en pantalla, eh, Xavier Bichat. Él fue el que escribió muchos libros impulsando esta teoría del vitalismo, pero fue perdiendo mucho prestigio esta teoría porque se fue demostrando cada vez de que nosotros también estamos compuestos, también tenemos características químicas y sobre todo físicas. Por ejemplo, cuando hubo la síntesis de la urea, un material inorgánico, cuando nos dimos cuenta de que nosotros también producimos urea, que es un componente inorgánico, un compuesto inorgánico, pues fue perdiendo todavía aún más credibilidad y nadie considera ya esta teoría ni siquiera como razonable. Es muy interesante ver cómo el pensamiento fue pasando, ¿no? Cómo fue evolucionando este pensamiento. Cabe destacar de que cuando vayamos viendo las demás teorías, iré destacando pequeñas partes para que ustedes les pongan atención y también iré diciendo las contrapartes, qué era lo que se decía a favor y lo que se decía en contra, para que ustedes puedan ver cómo fue evolucionando debido al debate.
muy importante mantener el debate de todas las ideas. La siguiente teoría que la guía nos pide que revisemos es la del creacionismo. Y esta teoría del creacionismo es incluso considerada como una doctrina filosófica, y este indica que el universo y la vida fueron creados por un Dios, por un ser superior, por un ser muy inteligente, y de la nada creó todo, incluyendo la vida, ex nihilo, así se le dice en latín, de la nada. Entonces, aquí quizás no haya mucho que mencionar, nuestra cultura misma nos enseña sobre el creacionismo, la religión católica, la religión evangélica, todas estas mencionan el creacionismo en la práctica, no necesariamente en la teoría. Y es muy difícil destacar a alguien, a un exponente, cuando fue en realidad todo un sistema eclesiástico. Entonces aquí me gustaría quizás recalcar al caballero que vemos en pantalla. Este caballero es el arzobispo de Usher. El arzobispo de Usher fue el que estimó la edad de la Tierra, fue el primero en estimar la edad de la Tierra, utilizando claramente la Biblia. Entonces, ¿cuál fue la contraparte del creacionismo? Bueno, fue la evolución. Charles Darwin, que es un tema que tocaremos en el capítulo 5. La evolución explica la diversidad de la vida, pero ya sin la intervención de Dios. Por eso es que fue una idea revolucionaria y es, creo, la idea más aceptada y la favorita de todos los biólogos. Créanme que cuando ustedes lleven su clase de biología, todos sus maestros emocionadamente les hablarán sobre Charles Darwin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En evolución ya no interviene Dios, ya no interviene este ser inteligente, este ser supremo. Entonces, los seres vivos, por su cuenta, por sus características y el medio en el que se rodean, han ido evolucionando, han ido cambiando y por eso es de que somos tan diversos y tenemos tantos primos en el reino animal. La siguiente teoría que nos pide la guía que revisemos es la de la generación espontánea. Esta es muy común y estoy muy seguro de que la han estudiado en sus escuelas, que la han estudiado en sus colegios. Esta es una teoría que expresa cómo los organismos vivos, cómo un organismo vivo puede surgir de una materia no viva. Esta teoría indicaba que si dejáramos un pedazo de pan, un pedazo de queso, comida, que es materia inerte, esto no está vivo, de la nada iba a surgir la vida. Esto claramente no es cierto, yo sé que nosotros tenemos un conocimiento de cómo es el proceso, pero esto es lo que se creía antes. Es muy interesante ver cómo el pensamiento fue avanzando para que nosotros no estemos, para que nosotros no pensemos en estas ideas como la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacían? La gente miraba, la gente observaba y de lo que observaba sacaba conclusiones. Sacaban conclusiones, por ejemplo, de que al dejar un pedazo de carne en lo oscuro, iban a aparecer gusanos el día siguiente. Se descomponía y aparecían gusanos. Entonces, las personas en su tiempo creían de que de eso inerte salía la vida. Ya sabemos que no es cierto. Incluso, como podemos ver en el esquema de la pantalla inferior derecha, podemos observar unos cuantos matraces, podemos observar unos cuantos tubos. Entonces la gente, ¿qué es lo que hacía? Bueno, esta imagen de la esquina inferior derecha, observamos unos matraces. Observamos estos matraces que fueron parte del experimento de un caballero que miraremos en la siguiente diapositiva. Este experimento constaba en dejar unas cuantas telas o dejar una ropa húmeda dentro de un matraz. Se le ponía agua, un poco de humedad, y se le echaban semillas de trigo. Estas semillas de trigo a los 21 días se iban a convertir en ratoncitos como podemos ver ahí. Claro, esto no es cierto, pero sí es interesante ver cómo se fueron pasando y cómo esto fue un experimento, esto fue un documento científico. Pero claro, tenía sus fallas, tenía sus errores, no contaba con todos los aspectos. Entonces acá, a su izquierda ustedes pueden ver a von Helmont, que fue el que desarrolló y describió
el experimento que les comenté hace poco, el experimento sobre el trigo y las ratas. Luego John Needham a la izquierda también, en la esquina inferior izquierda, podemos ver a John Needham. Ambos defendían con mucha energía y con mucha fuerza la teoría de la generación espontánea, que de la nada iba a surgir la vida. Y a su derecha podemos ver a la contraparte, la gente que no creía en la generación espontánea y que no lo iba a aceptar, a pesar de que todos los demás lo hacían. Podemos ver que Francesco Redi fue de los primeros científicos en desechar, en no aceptar la teoría de la generación espontánea. Hizo un experimento muy famoso, muy popular, y lo explicaré en la siguiente diapositiva. Spallanzani, también un científico italiano, fue uno de los detractores de esta teoría, pero ninguno de sus dos experimentos fue aceptado y daba una conclusión aceptable en su momento. Fue hasta Louis Pasteur, el caballero que podemos ver en la esquina inferior derecha, fue él el que completamente destruyó a la teoría de la generación espontánea. Entonces acá en la siguiente diapositiva podemos observar los dos experimentos, el de Redi a la izquierda y el de Pasteur a la derecha. Redi lo que hizo fue dejar unos pedazos de carne en tres jarrones diferentes. En estos tres jarrones, uno sin cubrir, el segundo con una pequeña gasa y el tercero completamente sellado. Podemos ver de que en el primero se llenó de moscas y las moscas entraron a poder consumir el pedazo de carne. Y al consumir el pedazo de carne, las moscas también dejaron sus huevos y de ahí surgieron esas larvas y esos gusanos que la gente tanto hablaba. Luego, en la que estaba cubierta por una gasa, las moscas dejaban sus huevos sobre la gasa y estos huevos, como las gasas tienen unos cuantos hoyos, unas cuantas aperturas, estos huevos caían sobre el pedazo de carne y de ahí surgían las larvas. También surgieron unas que otras larvas sobre la gasa. Y en la sellada, claramente, no habían moscas, estaba libre el pedazo de carne. Con este experimento científico, él hizo la primera prueba de por qué no existía o por qué la teoría de la generación espontánea estaba incorrecta. Pero ¿qué fue lo que decían las personas y la comunidad científica que defendía con todo la generación espontánea? Decía de que en estos jarrones no había suficiente aire, no había suficiente oxígeno, y como no había oxígeno, esto estaba incorrecto porque la vida necesitaba oxígeno para poder surgir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Louis Pasteur? Pasteur diseñó estos matraces con cuellos de cisne. Podemos ver un matraz aquí a la izquierda. Podemos observar aquí un matraz aquí a la izquierda sin ese cuello, totalmente abierto. Luego cubrió otro matraz, agarró un segundo matraz y lo cubrió con algodón. Luego el tercer matraz, perdón, con cuello de cisne y estaba abierto. ¿Por qué estaba abierto? Porque aquí podía ya entrar el aire y llegar aquí al oxígeno. Y llegar el oxígeno acá. Cabe destacar de que en los tres matraces había caldo y los tres matraces estaban siendo hervidos, tenían una fuente de calor debajo. Luego, ¿qué fue lo que sucedió? Como aquí entraba el aire directamente, claro, el caldo se contaminó de bacteria. Como en el segundo matraz estaba sellado, no había paso para la bacteria y tampoco había oxígeno, por lo tanto, el caldo se mantuvo estéril. ¿Y qué fue lo que pasó en este matraz de cisne? Bueno, las bacterias, como podemos ver aquí, en este esquema está sucio. Aquí la mera entrada del matraz de cisne estaba sucio. ¿Y aquí por qué está sucio? Porque las bacterias se quedaron ahí. Las bacterias no pudieron avanzar hasta el caldo. Por lo tanto, podemos observar de que no se genera la vida de materia no viva. Siempre la vida se genera de algo ya preexistente, de la vida preexistente. Aquí ya estamos entrando en la teoría celular, que eso ustedes lo van a ver muy a detalle en sus clases de biología.
Y con esto Pasteur se ganó un premio de la Sociedad Científica de Francia. Luego, la siguiente teoría que nos pide la guía que revisemos, es la del materialismo y del mecanicismo. Aquí les tengo que explicar algo porque normalmente es muy difícil incluso encontrar información sobre esto. Pero cabe destacar de que el materialismo es un punto de vista en el que todo, absolutamente todo, incluyendo la vida, depende de procesos físicos o son cuestiones o son compuestos que se pueden reducir a procesos físicos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta en el materialismo. Procesos físicos, depende de procesos físicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos tipos de materialismo, por eso es que no es tan fácil encontrar información sobre esto. Tenemos el materialismo griego, tenemos el materialismo dialéctico y tenemos el materialismo mecanicista, que creo y estoy muy seguro que esto es a lo que se refiere la guía. Acuérdense que esta guía está un poco mal escrita. Entonces, el materialismo mecanicista. El materialismo mecanicista hace referencia a los fenómenos naturales, y estos fenómenos naturales deben ser categóricamente explicados con las leyes de la materia y las leyes del movimiento. Acuérdense de la materia, estoy seguro que ustedes vieron esto en sus escuelas, que la materia tiene tres estados, pero igual tiene que ver con el movimiento. La naturaleza y la vida tienen que ver con movimiento y con materia. Entonces, ¿qué es lo que sirve? ¿Para qué sirve este postulado? Este postulado fue importantísimo, porque este postulado eliminó de la ciencia, eliminó que la ciencia estuviese analizando cosas inobservables, como qué, como el espíritu, y así prácticamente eliminó la filosofía griega del dualismo, que era el dualismo que nosotros tenemos dos partes, ¿no? Tenemos el cuerpo, tenemos dos componentes, el cuerpo y tenemos el componente espiritual. Entonces, se eliminó de la ciencia el espíritu y la ciencia ya no estudia el espíritu porque no es observable. Un pragmatismo muy fuerte. La siguiente teoría que la guía nos pide revisar es la panspermia. Aquí es muy importante que nos fijemos de qué se compone esta palabra. Se compone de pan, que significa todo, pan significa todo. Cuando ustedes miren pan, piensen en todo. Y spermia, dividan acá, pan y spermia. Spermia significa semilla, ¿ok? De spermia puede venir la palabra espermatozoides, o en inglés, ustedes tal vez lo conozcan, el mismo término espermatozoide como sperm. Entonces, eso significa semilla, semilla para todo. Esta teoría fue descrita por este caballero que nosotros podemos ver acá. Él fue un premio Nobel de Química en su momento. Este fue un científico sueco de apellido Arrhenius. Y esta teoría evolutiva indica que los precursores, los iniciadores de la vida, existen en el espacio y estos se van a desarrollar hasta encontrar condiciones favorables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habían, por así decirlo, semillas que contenían las características de la vida y cuando llegaron a la Tierra, estas estaban en el espacio, cabe destacar que estaban en el espacio, y cuando llegaron a la Tierra se desarrollaron, porque en la Tierra encontraron condiciones favorables. Y Arrhenius explicaba de que la luz de las estrellas tenía como esporas, la luz de las estrellas tenían como estas pelotitas, y estas pelotitas, estas pequeñas partículas, llegaron a la Tierra. Y aquí cuando llegaron a la Tierra se desarrollaron y crearon como nosotros conocemos la vida hoy en día. Así la contraparte fue Paul Becquerel, y Paul Becquerel demostró de que estos fragmentos podían ser destruidos por radiaciones y por las temperaturas extremas que pueden haber en el espacio. Acuérdense de que está el Sol, hay diferentes ondas, entonces es totalmente inviable, ¿no? Según Paul Becquerel, de que un polvito que venga de las estrellas llegue hasta la Tierra y de ahí surja la vida. Pero, como podemos ver acá, surgió una litopanspermia. Y esta teoría litopanspermia es muy interesante porque nos indica de que estas partículas, en vez de estar en un polvo y seguir un rayito de luz, estas pequeñas partículas estaban dentro de un meteorito.
Y este meteorito, al llegar a la Tierra o al llegar a los planetas, llegaban y se desarrollaban. Llegaba el meteorito a la Tierra y se desarrollaban. Es muy interesante ver cómo esa teoría surgió aproximadamente en los años 60. Muy interesante que incluso la tomaran en cuenta. Y algo así sería, ¿no? Como que pedacitos de estrella vinieran en una luz y se acercaran a la Tierra. Algo así se tendría que ver. Acá, por ejemplo, unos cuantos pedacitos de luz llegaban a Marte, luego estos pedacitos llegaban a la Tierra. Algo así es la panspermia, ¿no? Como semillas que vienen del espacio. Y aquí, por ejemplo, nos indica un meteorito que adentro de él venían distintas partículas de la vida. Por ejemplo, aquí podemos ver incluso unos aminoácidos que los revisaremos en el segundo capítulo. Luego esto llegó a la Tierra y de ahí surgió la vida. Y la última teoría que nos pide la guía que revisemos es la teoría físico-química. Esta teoría físico-química explica el origen de la vida en términos químicos y físicos, ¿ok? No, tenemos que explicar la vida en base a la tabla periódica, en base a compuestos químicos y físicos en base a leyes físicas, ¿ok? Entonces, el mayor exponente es Oparin, un científico ruso. Y aquí presten mucha atención porque la guía divide la teoría físico-química y el planteamiento de Oparin. La verdad es que esto no debería ser así, esto debería de estar unidos, porque son exactamente la misma. Pueden ustedes buscarlo, investigarlo y hacer unas cuantas lecturas de acorde. Entonces, en 1924, Oparin explicó que el origen de la vida proviene de los elementos en una atmósfera primitiva. Esta atmósfera primitiva no tenía el oxígeno, no tenía el nitrógeno que tiene hoy en día. Esta atmósfera primitiva, ¿qué es lo que tenía? Los compuestos que podemos ver aquí en la esquina superior derecha. Podemos ver agua, podemos ver metano, podemos ver amoníaco y podemos ver hidrógeno. Entonces esto es lo que tenía la atmósfera primitiva, tenía estos 4 elementos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La luz del sol o distintas fuentes de calor como un volcán hicieron de que estos compuestos reaccionaran y al estos compuestos reaccionar formaron otros compuestos mucho más complejos. Y cuando estos pequeños compuestos complejos se mezclaron con los minerales que habían en los océanos primitivos, se crearon unas gotas. Oparin, este caballero que podemos ver acá, el científico ruso, las denominó coacervados. Cuando miren coacervados, piensen en teoría físico-química. Y de esta combinación de los complejos que se crearon en la atmósfera primitiva y los océanos, surgen las biomoléculas que estudiaremos en el segundo capítulo, y estas biomoléculas producen la primera célula. Esta es la teoría más reciente e incluso muchos científicos han hecho experimentos para probar esta teoría de Oparin. Como lo podemos ver aquí, el científico Stanley Miller hizo este complejo aparato de vidrio, de matraces, de unas cuantas tuberías. ¿Y qué es lo que sucedía aquí? Bueno, en esta de aquí arribita estaban los gases, los que les expliqué, metano, amoníaco, hidrógeno y agua. Pero también había electrodos. Estos electrodos producían una chispa eléctrica, ¿ok? Luego, ¿qué había en este otro? Aquí había agua, y esta agua se hervía. Y al tener aquí fuentes de calor, además de fuentes de agua, al combinarse todos estos gases, y acá descendían los compuestos que se crean, y se crean unas pequeñas gotitas, interesante, como el calor que se produce aquí en este matraz subía por todas estas tuberías y pasaba por estos gases que estaban acá junto con los electrodos. Se condensaba este gas y al condensarse este gas se producían estas pequeñas gotitas. Y estas pequeñas gotitas se quedaban aquí estancadas, no podían avanzar. ¿Y aquí qué es lo que encontrábamos? Moléculas orgánicas. Aquí lo que encontró en su experimento Stanley Miller encontró aminoácidos, encontró nucleótidos, y estas son biomoléculas importantes para la vida. Y con esto
terminaríamos el primer capítulo. Allí les dejaré recomendada una playlist y esta playlist los llevará hacia ver todos los demás capítulos eventualmente. Hasta la próxima.